Muy buenas noches. Hola Carlos, bendiciones. Hola Mabel. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal están ustedes? Hoy con menos frío, me imagino. Sí, exactamente. Buenas Luis, bendiciones. Pues yo tenía una pregunta acerca de los ejercicios. Yo Sí, Carlos, hice, adelante. yo todavía hice el ejercicio uno Ujú. y los otros ejercicios, ¿hasta cuándo los puedo hacer o cómo es el tema? Bueno, la dinámica de ejercicios era practicar durante la semana entre una clase y otra. Por eso tenían un límite de tiempo. De hecho, es para crear hábitos, algunos ya tenemos inclusive. Entonces, como ejercicios, si ya cerraron en la plataforma, ya cerraron. Pero no te preocupes, por lo menos en lo que es la cuestión académica, no dan puntos. Fuera de lo que me obligan a dar puntos, yo no trabajo con puntos. Me parece una falta de sentido, especialmente en la educación universitaria. Entonces, si no los pudiste realizar en el tiempo abierto de la plataforma, te animo igual a realizarlos porque el punto de fondo es hacer la práctica y poder poner una cruz de realizado. No había nada más que hacer. ¿Sí? Lo hice, si se podía hacer un comentario de tuve tal o cual experiencia, pero no había necesidad de hacer un relato ni una monografía ni presentar un informe, nada de eso. Mi materia no es así. Yo no Ok, soy así. ¿Ah? Entonces, el propósito es ejercitar realmente hábitos y no solamente cumplir un ejercicio de la materia. Entonces, ¿Qué tal, sí. profe? ¿Qué tal? Bendiciones. Bendiciones. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, si no lo podés completar en la plataforma, pero todavía querés hacerlo y lo haces, o por email o por WhatsApp, me decís, completado, 10 puntos y ahí vamos ok, para perfecto, profe. adelante. ¿Sí? Pero el propósito de fondo es crear hábitos de práctica y no cumplir un ejercicio de clase. Eso a mí me interesa muy poquito. Todos ya hemos sido estudiantes, ahora les digo por qué. Todos ya hemos sido estudiantes y todos hemos hecho ejercicios que una vez completado el ejercicio, 10 minutos después ni sabemos qué escribimos. Entonces, si es para hacer eso, más mejor ni hacemos. ¿Para qué perder tiempo? Gracias, profe. No ese es el propósito, no es completar tareas para ganar puntos, es crear hábitos para eh, Para usarlo en la vida. exacto, que nos sirva a nosotros y a los que nos rodean. O no. Si no funciona, se hace un bollito y se tira, ¿no? Hay que ser capaces de hacer eso en la vida. Eso es más sano, vivir así, ¿no? Pero, repito, el propósito entonces no es cumplir una tarea y por eso ganar puntos y el que no cumple pierde puntos. Yo evalúo la materia de otra forma. Claro, hay algunos parámetros obligatorios que no solo son del seminario o de la Facultad de Teología, sino del propio sistema educativo del Paraguay, y esos tenemos que cumplirlos, ¿sí? Los parámetros métricos, pero fuera de ello, el propósito mío como docente es que ustedes saquen algo útil para la vida personal, familiar y congregacional. Todo el resto podemos aprenderlo de buenos libros. Llenar la cabeza con cosas que podemos leer en cualquier libro o encontrar en Google es la mayor pérdida de tiempo que hay en el mundo. ¿Eh? Hay que, hay que liberar la cabeza y el corazón para aplicarlo a los seres humanos. ¿Qué tal, César? Me confundiste, me cambiaste el nombre. Hola, profe, ¿por qué, profe? Ahora sos Adri. Eh, ¿Qué pasa? Mi hija siempre usa la no y siempre cambia. Está bien, hace bien, hace bien. Después de las 11 de la noche con Sergio.
Se cambian de nombre. Se cambian y éramos tan pobres. Pero bueno, ya estamos unos cuantos. Quedó un poquito colgado un comentario que le estaba haciendo a Carlo el lunes pasado, que es a respecto de cómo vamos con el calendario y la evaluación final. Hoy llegamos a la última clase con contenido nuevo. No sé si es nuevo, porque hablamos durante 6 meses de lo mismo, no sé si es nuevo, pero con contenido que no hemos tratado en horario de clase. ¿Va? Entonces, hoy la última clase con contenido. Suena feo eso. Bueno, la próxima clase también va a tener contenido, pero es contenido de recapitulación. Vamos a hacer un global de todos los temas que hemos visto y ya apuntando a qué es lo que tenemos que refrescar, grabar o leer, quién sabe, alguno por primera vez, para el examen final. Y bueno, el 4 de julio, si no me equivoco ahora con el calendario, tendremos nuestro examen. Pero antes del examen, el día 27, vamos a tener una recapitulación general con preguntas abiertas, lo que les haya quedado en el tintero o no entiendan tanto sobre los temas como sobre el propio sistema de evaluación. El lunes que viene lo podemos tratar en profundidad porque vamos a trabajar exclusivamente sobre eso. Y hoy vamos a darle el cierre a lo que normalmente veníamos trabajando en el tercer bloque. Este psicólogo cristiano, James Fowler, que también era pastor, profesor de psicología, teólogo, él hizo una relectura de la psicología evolutiva aplicada al crecimiento de la fe individual, pero la parte más importante o más interesante no fue ese esquema que hizo sobre la fe individual, sino la aplicación a la transmisión, a la comunicación, a la enseñanza en la fe. Yo, como, digamos, a veces suena a una dicotomía mental o eso, pero creo que están lo suficientemente maduros como para entender el comentario. Como psicólogo, como docente, como científico, como me quieran calificar, ciertamente presto atención a estas cosas, pero lo tomo con pinzas. El verdadero crecimiento en la fe es Dios quien te lo da. No hay magia, no hay método, no hay libro que te haga crecer a vos mismo, ni vos comunicar la fe a otros de manera, vamos a decir, eficaz. Sí, el conocimiento, los métodos, algunos movimientos de cintura como para lidiar con las personas, pueden servirnos en la presentación del mensaje, y esto es indudable, pero el fruto, el crecer realmente en la fe, el afirmarse en una fe auténtica, que fructifique en esperanza y en amor práctico, solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Y no hay clase de seminario, ni el seminario completo, ni científico, ni teólogo que te lo pueda dar. Humanamente siempre tenemos la tentación de decir, ahora que escuché al pastorcito tal o al doctorcito tal, ahora la tengo clara. Y esa es la peor tontería que los seres humanos cometemos. El único que la puede poner clara es el Espíritu Santo, por medio de su instrumento que es su palabra. Todo el resto puede servir, de hecho sirve, si no, ¿para qué estamos acá? Pero siempre, siempre, siempre es relativo. Son cosas que cambian en el tiempo, que se mejoran, que se superan, que se pueden dejar de lado y cambiar por otras mejores. Ningún método, ninguna ciencia, ninguna herramienta es eterna. Si caminamos con esto bien en claro, podemos probarlo todo y retener lo bueno. Pero cuando andamos en busca del método mágico,
que nos dé el super éxito, ya la embarramos desde el inicio, porque no damos lugar a la acción de Dios. Entonces, repito, como docente, como psicólogo, filósofo, te puedo hablar de 1000 métodos, de 1000 avances científicos y de que este es un buen enfoque, pero en el fondo, como creyente, les puedo compartir con toda confianza. Sin la acción de Dios, todo eso es Profe, polvo al viento. Adelante, César. una pregunta. De hecho que eh, Dios en su soberanía, ¿verdad? El que tiene la última palabra. Pablo le decía, ¿verdad? A los corintios que esa famosa frase de que él plantó, ¿verdad? Que Apolo regó, que Dios da el crecimiento. Ahora, ¿cuál es nuestra parte para que ese crecimiento pueda darse en nuestras vidas? Mira, creo que varias veces les mencioné un corito, un canto que cantábamos cuando yo era un poquito más que niño en la iglesia. Durante la adolescencia fui muy rebelde y quedé así. Que el canto es lindo y dice una cierta verdad. Y al mismo tiempo, como toda obra humana, transmite una cierta dosis de mentira, ¿no? Probablemente Mabel lo conozca, porque en el libro rojo de los discípulos es uno de los himnos más musicales, que es enviado soy de Dios, mi mano lista está a construir con él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Envíame, Señor, a hacer tu voluntad. Muy lindo, muy musical, pero Dios, no sé por qué, en eso sí vamos a hablar de la soberanía de Dios, aunque es una expresión que me ¿Qué te gusta? encanta. ¿Qué te gusta Me la encanta, sí, doctrina? porque se utiliza horriblemente mal. Pero ciertamente Dios, en su orden, en el orden que él dio al universo, no sabemos por qué se le ocurrió así, pero para proclamar su palabra y producir salvación, él eligió seres humanos. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor en un mundo de paz. Dios no actúa de modo directo. Esta es una de las enseñanzas más claras de la Biblia. Dios actúa por medio de su palabra proclamada. ¿Por qué Dios quiere hacerlo así? No tengo idea. Pero cualquier cosa que lo niegue es negar directamente la revelación de Dios. Así que es así. Dios eligió proclamarse, hacerse conocer, salvarnos por la locura de la predicación. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Siempre les menciono a Lutero como un hacedor de frases muy... hubiera sido un publicista genial, el alemán loco ese. Porque en fórmulas muy cortitas la decía muy clara. Y él decía, ¿cuál es nuestra obra? ¿Cuál es nuestra misión? Llevar el evangelio de la boca a los oídos. De los oídos al corazón es trabajo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es nuestra parte en esto? Sembrar a diestra y siniestra, a tiempo y a destiempo. Proclamar la fe. El resultado, nuestro gran problema, y ahora ahí sí me puedo incluir, ahora no estoy hablando en ese plural de englobar, ahora me incluyo a mí, a Andrés Ayala y probablemente a ustedes también. Como seres humanos, nosotros queremos controlar el resultado. Y le ponemos reglas a cómo Dios y a quién Dios. Por eso soy tan reacio al famoso soberanía de Dios, porque le queremos endilgar a Dios nuestros propios prejuicios. La cara de César no me gusta. Entonces, por la soberanía de Dios, sé que él es un impío que no va a ser electo. ¿Cómo sé? Conozco yo el corazón. Entonces, normalmente, y pueden esto comprobarlo de manera empírica,
los que exaltan demasiado la soberanía de Dios, en realidad le están endilgando a Dios sus propios prejuicios. Por eso soy bastante reacio a la expresión, por la forma en que se usa popularmente en nuestro medio. Dios nos manda, no nos recomienda, no nos exhorta, nos manda a predicar el evangelio a toda criatura. El resultado es cosa de él, pero a quién proclamarle, con quién compartir la fe y proclamarla como es, no como a nosotros nos gustaría, es cuestión de Dios. Solo que tenemos, y es algo que debemos luchar, por lo menos yo, honestamente digo, hay que luchar todos los días, porque queremos controlar el resultado. Queremos ponerle reglas a Dios de cómo debe resultar. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Nuestra parte es la que nos tocó. Se nos dio la palabra para compartirla con todos los demás. El resto, que Dios se haga cargo, es cosa de él. En mi propio crecimiento espiritual, mi parte es la misma que para los que no conocen. Volver a la palabra una y otra vez y el Espíritu Santo la hace fructificar. Ahora, ¿qué se entiende por volver a la palabra, profe? Creo que Mabel también maneja estos lenguajes medios raros que normalmente en el medio evangélico lo tratamos medio mal, ¿no? Hay una vieja expresión de la época de los padres del desierto que se llama lectio divina. Leer la palabra como la lee Dios. Leer como Dios. En el seno de Dios, Él proclama su palabra eternamente. Entonces, ¿cómo lo decían los antiguos padres del desierto? Volver a la palabra es volver al texto de la palabra y repetirlo a manera de, como decías vos, César, hace unas clases atrás, a manera de mantra. No para aislar el pensamiento ni las cosas que hacen los orientales, sino para que la palabra se haga carne. Un autor clásico que casi nadie conoce sus obras de teología, solo conocen El progreso del peregrino, ¿no? John Bunyan, él hablaba de rumiar la palabra, así como las vacas y las ovejas mastican constantemente su pasto para quitarle hasta el último poquito de alimento, así deberíamos hacer nosotros con cada palabra de la palabra, hasta que la palabra se haga carne en nosotros, ¿no? En la tradición anabautista, por ejemplo, hablaban de descansar en la palabra, Gelassenheit, ¿no? Dejarse ir. Ya no yo, sino yo fundido en Dios. Y eso nos falta. Queremos meter nuestras ideas filosóficas, nuestro conocimiento, y especialmente, en eso sí los evangélicos, especialmente de iglesias libres, tenemos un defecto casi mortal, que es el llamado adanismo. ¿Escucharon hablar alguna vez del adanismo? Es creerse Adán. Nadie, nunca antes, supo lo que yo sé. Nunca antes en la historia de la humanidad, está como la choclotorta, nunca antes vista. Y nosotros, como pueblo evangélico, especialmente aquí en América Latina, estamos muy desligados de la historia y por lo tanto somos muy tendientes a inventar choclotortas espirituales. Nunca nadie. Entonces los apóstoles no sabían, los primeros cristianos no sabían, los cristianos durante 2000 años no sabían, solo lo sé yo. Y eso ni siquiera orgullo es necedad. Absolutamente necio. Entonces, ¿cuál es la forma de proclamar y volver a la palabra? Es saber que
todos los cristianos durante todos los tiempos que han confesado la fe, que una vez fue dada a los santos, que no es la inventada por cada secta particular, sino justamente la fe universal de los cristianos. Entonces, hace unos días conversaba con un colega, les voy a contar una anécdota. Hacemos un pequeño programa y una revista sobre culto cristiano con un pastor brasileño, muy amigo mío. Y surgió la cuestión de algo que se ha perdido en las iglesias de América Latina, de América en general, pero muy conservado en las iglesias de Europa, que son las confesiones de fe en el culto, ¿no? Tipo el credo, algunas aclamaciones bíblicas. Nosotros lo hemos perdido porque es muy católico. Pero ¿qué es lo que hace la proclamación de la fe? Me pone dentro de la historia de la fe. Entonces, cuando yo digo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, mi Señor y Salvador, creo en el Espíritu Santo, que habla por medio de los profetas, yo estoy dentro del cristianismo histórico, desde que se inició hasta el día de hoy. Ahora, cuando yo creo cosas raras que nadie más creyó jamás nunca, estoy inventando una secta. Eso es volver a la palabra, es volver a lo que siempre se creyó. No hay nada nuevo bajo el sol, correcto. ¿Sí? Aunque Salomón lo usaba en otro sentido, podemos darle ese sentido positivo, ¿no? Cuando queremos encontrarle la quinta pata al gato, ahí es que nos salimos de la fe. Entonces no estamos transmitiendo la fe, sino nuestras propias elucubraciones. La mayoría de las veces son cosas raras. Ahora, mi preocupación, profe, es que también los neocalvinistas hablan de volver a la palabra. ¿Sí? Entonces, aquí está el dilema. Claro, todos, hasta el Papa te va a mencionar la Biblia. ¿Sí? Tener la Biblia no es garantía de que la cosa sea bíblica. Nombrar versículos bíblicos no es bíblico. ¿Sí? Esa famosa, ahora no sé por qué estoy tan latino hoy, pero hay una expresión en teología que se llama sedes doctrine, ¿sí? El asiento o la silla de la doctrina, ¿no? Que es el famoso, dame un versículo de prueba. Tontería. Así no funciona la Biblia. La Biblia no es un conglomerado de versículos para probar puntos filosóficos. El punto de inflexión de la Biblia es la palabra viva. Entonces, la llave de interpretación, de entendimiento y de proclamación de la palabra de Dios es la palabra de Dios, Jesucristo. Entonces, ¿cómo vos discernís? A veces no es fácil, pero todo el mundo te va a aparecer diciendo, lo que digo es bíblico, mira, acá hay un versículo, ¿ok? Hay un montón de versículos. El tema es, ¿condice con el Espíritu de Cristo? Entonces, si no condice con el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y ahí empiezan a ponerse feas las cosas. Muchas veces incluso para nosotros. Porque nuestra relación no es con un libro ni con una institución, es con Cristo, vivo. Y ahí es donde las aguas se... Porque todo el mundo te va a aparecer con una Biblia. Los testigos de Jehová te van a aparecer con una Biblia. Los mormones te van a aparecer con una Biblia. Si es por la Biblia, entonces estamos todos en la misma... Como esto es tan escandaloso, y me estoy haciendo un poco largo esto, pero es un tema interesante, pero como esto es tan escandaloso para nosotros, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un ecumenismo de hacernos los tontos. Nosotros nos nombran la palabra ecumenismo y se nos paran los pelos como los gatos. Pero en el fondo hacemos un ecumenismo. Y metemos gato con tortuga todo en la misma bolsa. Con tal de
aparecer como un bloque. Y lo que normalmente se aparece ahí son postulados políticos. Hoy hasta me puse malo con unos que me estaban escribiendo, forzándome a... lo que nos altera ahora es un dibujito animado. Caramba. Yo vengo de una herencia protestante que transformó países, que hizo revoluciones. Un dibujito animado no me asusta. Entonces, si la proclamación de los evangélicos latinoamericanos es un dibujito animado, vamos, damos vergüenza. ¿Se entiende? Para ir a postulados de este tipo, estamos todos juntitos, pero pocas veces nos ponemos a evaluar qué es lo que creo, qué es lo que proclamo, a quién presento. ¿Cristo es el Señor? ¿O yo secuestré al Señor para hacerlo decir lo que yo quiero? Entonces, ¿el Evangelio a quién debe ser predicado? ¿Solamente a los elegidos o a toda criatura? ¿Qué dijo Jesucristo? Todos. A todos. Yo debo juzgar lo que las personas hacen individualmente o debo confiar en que la gracia de Dios es ofrecida universalmente. ¿Qué dijo Jesús? Las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. Entonces, Jesucristo es nuestra piedra de toque, no la filosofía. Yo considero, tengo este amigo mío, es pastor presbiteriano, re calvinista. Y hemos tenido enfrentamientos teológicos gigantescos. Pero yo tengo una ventaja, y ahora me voy a adorar la píldora. Tengo una ventaja, que yo estudié filosofía. Entonces, enseguida da para sacar cuando alguien me está haciendo un discurso filosófico. Y 99% de lo que hoy en día vendemos como teología, en realidad es una pseudo-filosofía encuadrada con versículos, adornada con versículos. Y los versículos se quitan así para justificar tal o cual punto de vista. Fue hace poco más de un mes atrás, uno de estos ultra elegidores de quién es digno, quién no es digno del reino de los cielos, un brasileño llamado Marcos Graconato, un pastor. Él se llama Bautista, que Bautista no es. Nadie lo quiere. Nadie se quiere identificar con él. Pero él dijo lo siguiente, que es anticristiano asistir a quien tiene hambre o está en situación de mendicidad o cualquier pobre, porque si alguien es pobre es porque Dios lo ha destinado para estar así. ¿Qué dijo Jesús? Y ahí se nos puede gustar o no gustar. Sí, adelante, Carlos. Pero eso suena a fatalismo en un lugar o hasta en el tipo, en la reencarnación de India. Sí. O sea, cuando lo llevas a las últimas consecuencias, es eso, Carlos. Es eso, justamente. Por eso siempre digo, hay que ponerse, por ejemplo, ¿por qué estas cosas, y ahora volvemos a la psicología, ¿por qué estas cosas cada vez más fanáticas, de un lado o del otro, cada vez más fanáticas aparecen? Vivimos en una época sin parámetros. Y no me estoy refiriendo a parámetros culturales. Se han perdido los valores, nuestra civilización cristiana se está cayendo. No esa tontería. Sino no tenemos parámetros reales. Estamos en una... no sé, en una nube de cosas totalmente inciertas. Por lo tanto, las personas, los jóvenes sobre todo, buscan algo que te dé seguridad, respuestas certeras, donde no haya ninguna duda, donde no se pueda discutir, donde no quede ningún espacio abierto.
Y por eso llaman tanto la atención. Y termina siendo fatalista, es verdad, Carlos. No sé si se los comenté a ustedes, con algún grupo estábamos hablando de eso, pero hay en el mundo un gran movimiento de retorno a la Iglesia Católica Romana. En cable hay algunas... Buenas, Sergio. En cable hay un canal, ahora no sé, son siglas nomás, ahora se me fue el coso, pero que ellos siempre tienen un programa que dice, este era pastor, no sé qué, y ahora es católico, y ahora es católico. Y no es mentira, no es propaganda, es cierto. Hay un gran movimiento, y no a los católicos que conocemos nosotros, sino a los superconservadores que hasta la Iglesia Católica rechaza, esos que todavía rezan en latín y se pegan y cosas. A eso hay una gran migración. Tranquilo, Sergio. Tranquilo, listo, gracias. Sergio está sin audio, por eso no participa. Después leo la siguiente pregunta, pero voy a cerrar con esta. Entonces, vuelven a esto. ¿Por qué? Porque esto da un marco. Las cosas son así y así, no se pueden discutir. Y eso ofrece seguridad en un mundo cambiante. El tema es que ofrece seguridad a cambio de renunciar a la vida. Estos movimientos neocalvinistas, que solo existen en Internet, son exactamente lo mismo. Vos con aprenderte 5 o 6 respuestas, dominás la vida. El problema es que la vida es como el chiste de Mafalda. Una vez que me aprendí todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Así funciona la vida. La vida va cambiando. Y eso es lo hermoso. Dios nos creó para cambiar constantemente. El fatalismo es pagano. El mecanicismo es pagano. Las respuestas cerradas son paganismo. Los ídolos tienen respuestas cerradas. Dios es un Dios que dialoga, es un Dios que sonríe. Es un Dios que abraza y que recibe al que se fue lejos. Todo el resto son ídolos de nuestra propia mente. Y terminan, me encantó la palabra, el término bien correcto de Carlos, en fatalismo. Porque para mantener la cajita tenés que negar que la vida fluye. O la vida, tarde o temprano, te da una cachetada porque no nos podemos aislar de la vida por completo. Y ahí, ¡ay! Todo lo que creí era mentira. Ahora me hago ateo. Los ateos son más evangelísticos que nosotros. Ahora, los ateos de internet son geniales. Me encanta cómo hablan tanto de Dios. Yo voy a aprender de Dios en los blogs sobre ateos. Son fantásticos predicadores los ateos. Me gustaría tener varios ateos en mi iglesia predicando. Pero es eso. Y, a ver, Sergio, había quedado aquí. Bueno, Sergio nos comenta de la película de los dibujitos animados, prohibida en 14 países. Bueno, los 14 países en los cuales se prohibieron, 7 son los Emiratos Árabes. Y todos los demás, Yemen, Afganistán, súper. Para tomar ejemplo, en el Talibán. Segundo, prohibir cosas, censurar cosas. Jamás dio resultado en nada. Y de paso es contrario a nuestra confesión de fe. Mezclarnos con el Estado es contrario a lo que decimos creer. La separación de iglesia y Estado es esencial para creer lo que nosotros decimos creer. Y tercero, nos escandaliza terriblemente, ni la vi, ni probablemente ni siquiera la voy a ver,
Pero nos escandaliza terriblemente lo que dicen de una película, pero no nos escandaliza, por ejemplo, que iglesias evangélicas en nuestro medio públicamente estén vinculadas al lavado de dinero. De eso nadie habla. No nos escandaliza, por ejemplo, que movimientos, el famoso movimiento celular esté mezclado con paramilitares y narcotráfico. Eso no nos escandaliza. El famoso movimiento No te metas en Perú está totalmente financiado por el narcotráfico. Esas cosas no nos escandalizan. O sea, eso es de conocimiento público. No es propaganda ni nada, es de conocimiento público. Muchísimos fueron presos ya. Entonces, si esas cosas no nos escandalizan, creo que estamos leyendo el librito equivocado. Haces bien. Haces bien. En casa, lamentablemente, tengo 2 niños chiquititos y una tenemos, pero solo una. Nada de ver tele todo el tiempo. Nosotros preferimos pasarlo con libros, porque ver tele es el peor veneno que se puede tener. Y cerrando el ciclo, hablando de cajitas cerradas. Así como está la tendencia hacia el superfanatismo y fatalismo, está la otra tendencia. Genial, Luis. Ahora Luis ya está ganando el 5. Mantené a Pepa y George activados hasta el día 4 de julio, ahí ya vas con el 5. Pero antes de que se nos termine el tiempo, todo es un péndulo. Así como está del lado de hay que condenar a todo el mundo, todos tienen que ir directo al infierno y no sé qué, está el otro, todo es amor, todo es aceptable. Y al final, ¿no? Los extremos siempre se tocan. Ese amor imposible e idílico es una vuelta a la condenación de la ley. Aunque no parezca, por eso siempre les digo, estén atentos. ¿A qué es lo que dicen? ¿Cómo se ama? Según el otro lado del péndulo. ¿Cómo se ama? Hace el esfuerzo para aceptar todo. Todo es gracia, todo es amor, todo es aceptable, nada debe cambiar. Y sí, justamente. Y eso es una vuelta a la ley. Es tu propio esfuerzo el que hace, el que cambia el mundo, es tu propio... Los ángeles no son enviados a cambiar. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Y no. Dios hace realidad su proyecto por Él mismo. Gracias a Dios, Él nos ha llamado a entrar en ese proyecto de Dios. Pero nosotros no lo hacemos realidad. Él lo hace. Si Él fuese un Dios que necesita nuestra aprobación y nuestra cooperación para ser Dios, creo mejor en Pepa y George. Es un Dios muy poca cosa. Entonces, tanto un extremo, el extremo legalista, como el tan amoroso, ambos terminan en la ley y niegan el Evangelio. Y solo para terminar, volvemos a qué es volver a la palabra, volver al Evangelio, la obra de Cristo. Cristo es el centro de la revelación. Cristo es el motivo de la revelación. Cristo es la revelación. Como lo llama Pablo en Efesios 3, Cristo es el misterio de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? En Cristo. A Dios nadie lo vio jamás. Entonces, eso es volver, ¿sí? Y ahora, en el siguiente bloque, vamos a ver entonces, cómo eso integra con la psicología evolutiva en la teoría de James Fowler. Antes de que se nos corte, en la plataforma tienen un pequeño documento